Sábado pasado hablamos acerca de sueños en bicicleta y hoy el tema es sueños de garage. Así que vamos a orar y vamos a entregarle al Señor para que Dios nos pueda hablar a todos en este tiempo. Padre, gracias. Señor, gracias en esta noche maravillosa por cada uno de estos jóvenes que están aquí. Señor, tú tienes un plan, un propósito. Tú les diseñaste de una manera única y que a través de tu palabra podamos encontrarnos contigo y en tu historia encontrar la nuestra. Señor, no vinimos a escuchar voz de hombre, vinimos a escucharte a ti y declaramos que el cielo y la tierra se unen ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sueños de garage tiene que ver con una continuidad de lo que hablamos el sábado pasado, cuando hablamos de sueños en bicicleta y hablamos de Nazaret, del lugar donde Jesús pasó su tiempo de preparación silenciosa. Entre los 12 y los 30 años, Jesús en una carpintería, trabajando en silencio, no se sabía mucho de él. Y leímos un versículo que justamente hablaba acerca de esto, y ese versículo está en Mateo capítulo 4 versículo 12, que dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, dice, volvió a Galilea y dejando Nazaret, dejó la carpintería, dejó su vida de anonimato y se abarcó a cumplir la misión que su padre le había dado. Dice, habitó en Capernaum. Yo jamás en la vida me imaginé, estos pasajes los he leído varias veces, pero en estas semanas me metí a recorrer Betania para el primer mensaje y para el del sábado pasado, todos los detalles que podía encontrar acerca de Nazaret. Pero cuando hablamos de Capernaum, hablamos de un lugar muy especial para Jesús, sobre todo porque fue el lugar que él escogió vivir. Cuando deja la carpintería y a María, su mamá, y comienza a elegir un destino, elige Capernaum como su centro de operaciones. Capernaum es el lugar donde Jesús vivió aproximadamente, recuerden, su ministerio solamente duró 3 años. Y él estuvo en Capernaum aproximadamente 18 a 20 meses. Prácticamente toda su misión la desarrolló en Capernaum, donde hizo un sinnúmero de cosas. Llamó a sus primeros discípulos, porque nada más a pasos de Capernaum está el mar de Galilea. Así que ahí es donde él tuvo encuentros con sus mejores amigos. También en Capernaum sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo y sanó a la suegra de Pedro. Y de ahí se hizo famoso porque sanó a una suegra y todo el mundo puede decir, ¿cómo puede ser? Y todo el mundo quería saber cómo exterminar una suegra, pero Jesús hizo lo contrario y ahí ganó los titulares de todos los periódicos. También en este lugar sanó al criado de un centurión, al paralítico que bajaron de un techo y rompieron un techo. Esto ocurrió en Capernaum. Y esa parte dice, se había oído que Jesús estaba en casa, pero la casa de Capernaum era la casa de Pedro. Así que ahí Jesús usaba la casa de Pedro como centro de operaciones. Imagínense, Pedro se quedó con una casa sin techo. Jesús le regaló una ventana en el techo. No, yo creo que esos 4 amigos arreglaron o pagaron, algo pasó. O como Jesús era carpintero, arregló el techo. Pero Capernaum fue muy especial en el corazón de Jesús. Y sobre todo porque a partir de aquí, de pequeños inicios, se abocó a un gran sueño, a la gran misión y al gran sueño que su papá Dios les dio. Y es que el más grande de los sueños siempre tuvo el más pequeño de los comienzos, y eso fue lo que ocurrió en Capernaum. Mateo capítulo 4 versículo 18 dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A veces leemos este episodio de la Biblia y decimos: qué lindo, qué bien que Jesús llamó a estos pescadores. Pero aquí hay unos detalles muy interesantes, sobre todo porque cuando Jesús está caminando y encuentra a estas personas, dice que ellos estaban echando las redes al mar. Estaban trabajando, era su oficio, era lo que hacían todos los días. Andrés y Pedro estaban en el fragor de los desafíos cotidianos que tenían en su vida profesional y laboral. Y cuando Jesús ve esto, les llama y les presenta un desafío, un sueño mucho más grande. Luego dice que ellos tienen una reacción inmediata. Ahora, cuando nosotros leemos y vemos que esto ocurre, es raro. Y a mí me llama la atención, porque ellos están trabajando, están enfocados en lo que saben hacer, en lo que les dio resultado y en lo que ha traído frutos financieros a su vida. Y Jesús se aparece, y ante un desafío que no tiene todos los detalles, porque si a mí me dan un desafío más grande, bueno, yo quiero ver el contrato y a ver qué incluye, qué no incluye, qué tengo que dejar, qué tengo que dar y qué me van a dar. Pero dice que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Luego están los otros 2, Jacobo y Juan, y dice que cuando Jesús les llama, dice que ellos estaban remendando sus redes. Estaban remendando, estaban trabajando, estaban en los detalles importantes de una vida de trabajo. Es como cuando uno termina de hacer los trabajos o se prepara para una labor, uno está atendiendo todos los detalles, y en ese momento de sus vidas Jesús aparece, y también ellos, dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y es que en este momento se vino un desafío mucho más grande, algo que tal vez no lo entendían, pero habían visto a Jesús, habían tenido probablemente oportunidad de escuchar alguna enseñanza o algo que Jesús comenzó a hacer, o habían oído de él. Y a partir de aquí aparece un gran sueño. Y el asunto es que cuando tenemos un sueño, un gran sueño, y sobre todo cuando es un sueño de Dios, vamos a tener sentimientos encontrados. Cuando tenemos un sueño de Dios, hay sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque por un lado está el desafío, la alegría de poder lanzarse a un gran sueño, pero por el otro lado está la incertidumbre, está todo aquello que nos genera a nosotros tal vez temor de saber si ese sueño se va a mantener a flote o no. Entonces, a veces es tan difícil cuando recibimos un sueño, y sobre todo los sueños de Dios tienen que ver con estos sentimientos encontrados, porque a veces los sueños que Dios tiene para nosotros implican incertidumbre. La vida de fe tiene que ver con esto, de que podamos gestionar correctamente las cosas que no sabemos. Nosotros a veces queremos el detalle, que Dios nos firme una póliza de seguro, de que si le decimos que sí, si le decimos heme aquí, todo nos va a salir bien, Él nos va a prosperar, no nos va a faltar nada y Él nos va a cuidar de todo para poder decir que sí. Pero realmente obedecer a un Dios que nos da o que no da muchas explicaciones es el desafío. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones que voy a tener en cuenta para poder gestionar correctamente un gran sueño de Dios. Y es que voy a tener que controlar mis tensiones emocionales. Y hoy Karen nos comentaba en la charla que tuvimos acerca de cómo hacer esto. Y todos los temas que nosotros preparamos, por eso siempre pensamos en principios teológicos, técnicos o con herramientas de la vida, porque en esta fusión Dios nos permite a nosotros trabajar correctamente. Obviamente un sueño de Dios tiene que ver que yo pueda
esas tensiones emocionales las pueda controlar para que no me controlen a mí. Tengo que enfrentar el temor. Y hoy en día, cuando hablamos del futuro, claro que sí, todos tenemos un cierto temor de que las cosas no funcionen, o si voy a abrir un negocio o un emprendimiento, o voy a aceptar el llamado de Dios. Y algunos inclusive que van a casarse y dicen: ay, ¿cómo hago? Porque no sé. Y hay que enfrentarse. El miedo al futuro, el miedo al fracaso. Y aun cuando uno ya ha fracasado en algo, es doble el temor, porque uno tiene el miedo de volver a reincidir en eso que uno se equivocó. Y eso abre la puerta para que el enemigo cause estragos. Por eso que todo tiene que ser llevado y gestionado en la oración. Y leyendo acerca de historia, a mí me gusta leer mucho acerca de pequeños comienzos y cosas que ocurrieron en la historia normal. De ahí me llevó a ponerle el título de Sueño de Garage, porque las grandes corporaciones que hoy conocemos comenzaron en un garage, en la casa de los Steve Jobs y Steve Wozniak. En un garage pequeño crearon la marca pionera luego de trabajar en una marca de juegos llamada Atari. Estos dos Steve Jobs y Steve Wozniak, crearon una pequeña computadora, y a partir de estos pequeños detalles se creó la marca Apple, que hoy cuesta un montón. Pero ¿dónde comenzaron ellos? Comenzaron en un pequeño garage con un gran sueño. Lejos estaba probablemente imaginar el desenlace que tendría ese pequeño comienzo, pero lo supieron llevar y trabajar. Dos hermanos, uno llamado Walter y el otro llamado Roy, en un principio, luego de muchos intentos fallidos, hablaron con su tío porque necesitaban un apoyo, y el tío no era muy colaborador. Le dijo: mira, yo financieramente no les puedo apoyar, pero tengo un garage que no estoy usando, y no es que le voy a regalar, les voy a cobrar. Van a pagar un alquiler muy simbólico, pero ahí van a poder trabajar. Así que Walter y Roy se miraron y dijeron: ok. Y comenzaron a trabajar en la casa del tío Disney. Y a partir de ahí se creó todo un movimiento gigante que no solamente tiene que ver con películas y entretenimiento, que es lo que todos conocemos. Trabajan otro tipo es una corporación inmensa, y lejos estaba que ellos podían imaginar el desenlace que iba a tener un pequeño comienzo. Otro muchacho que tenía el sueño de crear, en ese momento todavía no era algo como hoy estamos acostumbrados. Él quería tener una librería online donde vendía libros, y comenzó con la idea de vender a parientes y amigos, pero pronto se fue desarrollando y tenía un nombre raro. Su librería se iba a llamar Cadabra, que es de esa palabrita que dice Adacadabra. Y vino alguien y le dijo: no, eso es horrible y suena tenebroso, a magia, cambiarle el nombre. Y entonces Jeff Bezos cambió el nombre y le llamó Amazon. Y a partir de ahí, trabajando en un pequeño garage, comenzó a crecer, hasta que hoy se convirtió en la corporación más millonaria del mundo. Y es que pequeños comienzos bien hechos desembarcan en grandes resultados. Pero esto nos lleva a varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo logramos concretar grandes sueños de Dios sin grandes recursos? Porque el problema que tenemos es que a veces tenemos ideas, intenciones creativas de querer hacer algo grande para Dios, pero cuando revisamos la billetera nos damos cuenta: no estamos para grandes cosas. Entonces, ¿cómo podemos leer historias de otros tipos que no tenían nada tampoco, pero lo lograron y dejaron una huella, o están marcando la historia de la humanidad? Y siempre surgen las preguntas de cómo podemos nosotros iniciar la travesía de un gran sueño, que no necesariamente se tenga que comparar a una corporación mundial, pero cómo hacemos para mantener la motivación correcta, sobre todo cuando hablamos de sueños que Dios pone en nosotros. Recuerden que Dios va a poner sueños en ustedes
que lo van a poder llevar de alguna manera y que sus hijos van a disfrutar de los sueños de ustedes. A veces nuestros sueños simplemente no van a pasar de una vida de oración entregada, dedicada, pero ese es un gran sueño. No puedo hacer demasiado, no tengo todos los recursos, pero una vida de oración puedo llevar. Y aunque subestimamos eso cambia totalmente el futuro. Nada marca o cambia el destino y el futuro de una persona y de una familia como una persona que ora. Y entonces podemos nosotros acceder a esto. O cómo nos mantenemos en crecimiento sin perder el rumbo de los sueños de Dios. Porque también se da el caso que muchas veces arrancamos con la motivación correcta, con el destino correcto, con todo lo que se necesita básicamente para ir adelante, pero en el camino nos desviamos, nos perdemos. Aunque estamos haciendo cosas buenas, nos distraemos, como le ocurrió a Marta, que sirviendo a Jesús se enojaba porque María no hacía nada, y comenzamos a enredarnos en asuntos que no nos competen. Y entonces el sueño de Dios, por más mínimo que sea todavía, o apenas una semilla, o apenas está en crecimiento, comienza a truncarse. De hecho, se dice que los grandes sueños, o que las plantas que van a dar muchos frutos, tienen su tiempo de mayor riesgo, y es cuando recién están desarrollando su potencial. Porque si en ese momento son quebradas, ultrajadas o atacadas, van a perder la oportunidad de tener un crecimiento sólido. Por eso que los inicios, los pequeños inicios que podamos tener, son la etapa más dura, más difícil, pero también más determinante para poder llegar al objetivo. Un gran roble, si ve apenas una plantita, le da una patada y se hace trizas. Pero una vez que pasaron los años y que el roble se puso durísimo, anda a darle una patada y vas directo al hospital a que te yesen la pierna. ¿Por qué? Porque ya entró en el tiempo de madurez, de crecimiento, ya está con desarrollo y es diferente. Por eso hoy simplemente quiero compartir 3 claves para los que les gusta tomar nota, o para los que ponen ahí en historia. Bueno, acá van unos pensamientos muy importantes y que el Señor me ayude a poder desarrollar esto. Pero 3 claves para poner en movimiento los sueños de Garage. Clave número 1: desarrollar un pensamiento estratégico. Hoy hablábamos en el taller lo que dice Romanos 12:2, y Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Otra versión decía: no imiten la forma en la que vive el mundo, sino cambien su pensamiento para que de esta manera también cambie su manera de vivir. Y leímos me tocó esa parte a mí, leí como 3 versiones o 4, donde todo de alguna o de otra manera decía: si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Si cambiamos la manera que pensamos, van a cambiar nuestros hábitos. A veces hablar de un gran sueño de Dios está a un hábito de distancia. Si yo logro conseguir un hábito, que es una acción repetida frecuentemente a través del tiempo, se ha generado un hábito, y entonces eso comienza a generar algo estratégico en nosotros. Este versículo es muy clave porque dice: subiré a la torre de vigilancia y me quedaré allí a la espera de la respuesta que Dios dará a mi queja. Bueno, acá alguien se estaba plagueando y escribió, pero me quedo con la primera parte que dice: subiré a la torre de vigilancia y quedaré ahí a la espera de la respuesta que Dios dará a mi queja. Y es que en los tiempos antiguos se construían torres donde se ponía en un lugar una torre y ponían una persona ahí, se le llamaba vigía. Y esto está totalmente aplicado a nuestra vida de oración, que es lo que literalmente ocurre cuando comenzamos a orar y a mirar el futuro. Y los vigías subían a esta torre y tenían diversos propósitos en aquellas
culturas de tiempos bíblicos, eran el sistema de defensa construido en los muros de las ciudades antiguas. Habían grandes muros que protegían las ciudades y habían torres donde habían vigías. También en los prados donde había mucho rebaño ponían una torre para que el pastor que cuidaba las ovejas pueda divisar si venía algún animal salvaje o alguien a tratar de atacar a su rebaño. También lo hacían esto en los muros y en las ciudades. Y es que los vigías tenían esta posibilidad. Eran los primeros en ver y los que veían más lejos. Cuando ellos estaban en esta posición, podían ver cosas que otros no veían y también podían ver a mayor distancia. Cualquier persona del pueblo que estaba cerca de las grandes puertas, o si alguien estaba cerca de los rebaños, miraba, pero tenía una visión limitada. El que estaba en la torre de vigía podía ver mucho más y más lejos. Por lo tanto, cuando había un enemigo, una urgencia o alguna caravana de provisiones que se acercaba, daba el grito de alerta para que todos se puedan preparar. Y eso es justamente lo que ocurre y lo que nos brinda una vida de oración. Nos da una perspectiva diferente. No, la unción de Dios no tiene que ver solamente para que la gente pueda hacer unas buenas prédicas. La unción de Dios tiene que ver para que podamos desarrollarnos en cualquier área de nuestras vidas. Y hay una técnica que los fotógrafos manejan muy bien, y también los camarógrafos y los cineastas, y es la técnica de la perspectiva forzada. ¿Qué hace la técnica de la perspectiva forzada? Logra que elementos grandes parezcan pequeños y que cosas pequeñas parezcan enormes, y que estos puedan interactuar de alguna manera entre sí. Esta es una técnica que la usan los grandes creativos para generar un efecto en nosotros que estamos mirando. Para mostrar un ejemplo de lo que es una técnica forzada, es una manera de que uno pueda agarrar el celular, ver una nube pequeña, tomarle una foto y agarrar la nube. Yo creo que es lo que le ocurrió a Elías. Elías, que prometió una gran lluvia, le dijo a su criado: anda, porque al rey ya le dije que va a llover, así que alguna nube vas a encontrar. Dice que el tipo se fue, se iba, venía 7 veces. Cuando se fue la última vez, se hizo una selfie de la mano, le tomó, le dijo: porque la descripción es esta: hay una nube del tamaño de una mano en el cielo. Y él le dijo: ok, con eso me sobra. Andá y decirle que agarre su carro y que baje la montaña porque se viene una tormenta. ¿Por qué? Porque él había desarrollado esta perspectiva forzada. Es lo que hace la oración. Cuando yo comienzo a orar y estoy enfocado en lo que hace Dios, mis grandes problemas se vuelven pequeños al lado de mi gran Dios. Si tengo a Dios enorme acá, esas preocupaciones que me aquejan, que me dejan quebrantado, se vuelven pequeñas. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva cambiada, y a través de la palabra de Dios puedo ver algo maravilloso. La perspectiva forzada hace lo que hace la oración. Nos permite cambiar nuestra manera de ver la vida. Nuestra cosmovisión cambia totalmente. ¿Qué es cosmovisión? Es mi manera muy particular de ver las cosas. Es el lente con el que miro la vida. Aquí podemos estar con Gustavo y estamos mirando la pantalla, y él, como le gusta, qué sé yo, correr, caminar, está mirando a alguien corriendo ahí. Yo estoy mirando la misma pantalla, pero tengo sed y quiero tomar algo, y estoy diciendo: bueno, eso tiene que ser agua, o no va a ser botella de otra cosa, porque yo lo espiritualizo todo. Es agua de Israel. Estamos mirando lo mismo, pero cada quien se enfoca en una cosmovisión muy particular, y es lo que hace exactamente la vida de oración. Por eso que nos genera a nosotros la oportunidad de desarrollar un pensamiento estratégico. Hablamos de sueños, pero no podemos hablar de sueños de Dios si no hablamos de una vida de oración. A veces subestimamos. El problema es que subestimamos demasiado nuestra vida de oración, y por eso nos tardamos siglos para que Dios haga algo con nosotros. Es
es fundamental que cuando te pongas a trabajar en algo, no solamente te conformes en una gran tormenta de ideas y de cosas increíbles que uno puede hacer. A veces da mayores resultados hacer una tormenta de oración y atormentar a Dios con nuestras oraciones hasta que Dios traiga una respuesta, porque la Biblia dice que la respuesta va a llegar. Y es que soñar es una forma de orar y orar es una forma de soñar. A veces tengo una palabra de Dios y hay otras veces que una palabra de Dios me tiene a mí. Me levanto con esa palabra, me acuesto con esa palabra, todo el tiempo le estoy hablando a Dios acerca de esa promesa. Todo el tiempo esa promesa me tiene atrapado. Algunos deberían tomar la promesa que dice: en Cristo no hay condenación. Cuando el enemigo viene a robarte los sueños, a robarte que Dios te quiere usar, a robarte el ánimo de hacer buenas cosas, anclarte y que esa promesa de Dios no te suelte, porque así vas a tener la valentía de poder salir adelante. Todos tenemos que descubrir, es un trabajo estratégico, descubrir nuestra manera de orar, y tiene que ver con momentos, con lugares y con hábitos. Hábitos son prácticas repetidas. Desarrollar una vida espiritual, una vida de oración, una vida de frutos, tiene que ver con esto. Crear mi propia cultura. Yo tengo que crear mi propia cultura. Aprendo de otros, pero no puedo copiar lo que a otro le funcionó. Si a otro le dio resultados, yo puedo aprender de eso, pero yo tengo que buscar lo que me funciona a mí. Y a veces por querer vivir la espiritualidad de otro, nos sentimos mal, nos sentimos secos y sentimos que las cosas no mejoran o no nos ayudan a seguir adelante. También hay dos cosas importantes que tenemos que enfrentar. Hay dos amenazas que tenemos que enfrentar, o nos tenemos que resguardar de dos amenazas que tiene cualquiera que está soñando un sueño de Dios. En primer lugar, la culpa del pasado, y en segundo lugar, la ansiedad del futuro. Porque a veces hablamos tanto de fe, de cosas que van a venir, de cosas que van a ocurrir, y al final es contraproducente, porque ni disfrutamos el presente y nos desesperamos por el futuro. Y si miramos que a otros de repente se le están facilitando las cosas, inclusive nos ponemos peor. Pero el sueño de Dios nos tiene que mantener en el presente, en los pequeños detalles. Dios va a hacer grandes cosas poderosas. ¿Cómo sé que un sueño que tengo es un sueño de Dios? Es la pregunta que a veces nos hacen. ¿Cómo sé si el sueño que tengo es un sueño de Dios? Sencillo. En primer lugar, tiene que estar todo el tiempo en oración. Lo segundo y más importante, tengo que entender o evaluar mis motivaciones. Si mis motivaciones solamente son mi prosperidad económica, que yo pueda ser reconocido, que yo pueda ser levantado por el Señor, que todo se trate de mí, entonces ahí habría que hacer ajustes. Pero cuando mis motivaciones son poder aportar a otros, bendecir a otros o incluir a otros en el sueño de Dios, por supuesto ese es un sueño de Dios. Es sencillo. Nosotros a veces queremos hacerlo sencillo, complejo, pero es justamente tener una propuesta de valor que es nuestra generosidad hacia otros, el aporte que le podamos dar a otros. Clave número 2 para poner nuestros sueños en movimiento. Entonces, lo primero, desarrollar un pensamiento estratégico a través de la oración. Y lo segundo, planear a largo plazo. Así que los que están anotando, anoten ahí. Yo sé que estas dos palabritas no gustan mucho, porque largo plazo me suena a espera, me suena a un montón de cosas que nadie hoy quiere esperar. Pero cuando hablamos de sueños de garage, de sueños de Dios, por supuesto tiene que ver con esto. Y es que los planes de Dios son semillas. Los sueños son semillas que tienen su proceso para dar fruto. Yo no puedo plantar hoy semillas de manzana y mañana venir a ver si puedo recoger manzanas, porque obviamente así no ocurre. Y aunque me pase la noche orando, la semilla tiene que tener su proceso. Y Guillermo Carey, que fue considerado el padre de las misiones modernas,
trabajó como misionero incansablemente más de 7 años. 7 años predicando, discipulando, enseñando para que el primer convertido en India se bautizara. Cualquiera de nosotros que hubiésemos visto a Guillermo en su misión, y más si aportáramos para apoyar a un misionero en India, y pasaron 7 años y nadie se bautizó, ¿qué diríamos? Qué fracaso, dejo de ponerme ofrenda. El tipo no ganó, nadie. Esperó 7 años para poder ver al primero decir: creo en el Señor Jesucristo y me quiero bautizar. Y a partir de ese primero se generó un avivamiento sin precedente en India, que hasta hoy es una población inmensa donde el mover de Dios está sacudiendo tremendamente. Es un continente. Robert Morrison, que fue el primer misionero en China, cuando decidió ir a China, en primer lugar, no había ningún otro misionero. No había otro. Él era un pionero. Le iba a costar la vida hasta hoy. Pero tardó 14 años. 14 años de trabajo silencioso, sin aplausos, sin glamour, desvelos, limitaciones, falta de recursos, cansancio, enfermedades. ¿Qué nos pasan 14 años en traducir la Biblia? Pero ahí estuvo y no se levantaba. Y las horas pasaban y Robert seguía trabajando. ¿Por qué? Porque tenía un sueño de garage. Era un sueño de Dios. Era un sueño mucho más grande que lo que él soñó. Y ahí seguía trabajando y tardó 16 años en terminar un diccionario de 4 tomos. Vamos sumando que luego Morrison tuvo que esperar más de 14 años para poder ver el primer chino convertirse. Con la mentalidad que tenemos nosotros, si hubiésemos evaluado el caso de Robert Morrison, diríamos: no puedes perder 14 años. Está haciendo perder plata. Está perdiendo tiempo. 16 años, ¿para qué? Para 4 libritos. Y esperar 14 años. El otro por lo menos fue menos. 14 años para poder ver al primer fruto. Pero a partir de Robert Morrison, China, país durísimo, todavía agresivo en contra de la palabra de Dios, se comenzó a gestar y las semillas comenzaron a germinarse y ellos comenzaron a rebuscarse para obtener la Biblia y seguir creciendo, porque así son los sueños de Dios. Y hoy encontramos tanto a Guillermo como a Robert en los libros de historia. Por supuesto que cuentan de gente que sembró toda su vida en sueños, pero sueños grandes, sueños de Dios. Por eso que Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerzas tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es lo que Dios dice, es lo que Dios desafía. Sueña en grande, pero comienza a trabajar en los pequeños detalles, como extender las cortinas, alargar las cuerdas, reforzar estacas. Todas son acciones que requieren trabajo y sacrificio. Podemos soñar en grande, pero tenemos que cuidar los pequeños detalles, y los grandes van a fluir solos. Soñamos a largo plazo y Dios va a comenzar a trabajar. Cada hábito que establecemos en nuestras vidas comienza a generar justamente eso en nuestro cerebro. Comienza a generar nuevas conexiones neuronales que comienzan a buscar avenidas para llegar a eso que hemos planeado a largo plazo. Por eso que cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de promesas de Dios, no estamos hablando de imaginarnos cosas lindas, porque hablamos de generar un pensamiento estratégico en la oración
y eso llevarlo a un plan de pequeñas metas. Porque cuando yo me establezco la meta de generar un hábito en mi vida, mi cerebro automáticamente comienza a buscar caminos por donde llegar a esa solución. Aunque yo esté durmiendo, mi cerebro comienza a buscar maneras, aun cuando yo esté haciendo otra cosa, de llegar a ese momento, a eso específico que yo quiero alcanzar. Si no lo hago, como el cerebro es un órgano que está listo para buscar metas, nuestra mente se comienza a estancar. Y por lo tanto, nuestra fe comienza a decaer. Por eso que la Biblia dice es que sin fe es imposible. Fe no es otra cosa que imaginación en acción. Fe, ¿qué es? Es imaginación en acción. Yo puedo plasmarme metas, pero me tengo que mover y tengo que trabajar. Y cuando esto ocurre, nuestro cerebro hace todo el trabajo de mapeo para que podamos llegar. Y no solamente se va creando un mapa, es un recorrido que nos va a llevar a nuestro destino. Y a veces, aunque pensemos que se hizo muy tarde, que la cosa no ha funcionado, nunca es tarde para aprender, para hacer ajustes, para retomar el camino, para hacer foco y para planear con el Señor. ¿Cuál es el problema? Que siempre estamos buscando que Dios nos diga todo. El problema es que queremos todo. Por eso que comencé con un pensamiento estratégico: buscar a Dios, conocer el corazón de Dios y buscar su rostro. Porque cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios, las respuestas tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas. Si buscamos a buscar respuestas, probablemente se va a tardar un montón en llegar. Pero cuando comenzamos a buscar a Dios, las respuestas nos van a buscar a nosotros. Por eso que la Biblia dice que las señales siguen a los que creen. Si yo creo que Dios va a hacer algo y yo camino en obediencia, las señales van a seguir, van a aparecer en mi camino. Y dice que las bendiciones van a venir hasta nosotros. Por eso que es importante, en primer lugar, desarrollar el hábito de pensamiento estratégico a través de lo que Dios dice, de tener una vida espiritual real. Y luego, suena a trabajo, pero hay que planear a largo plazo. No veas tu vida ahora, no juzgues tu historia tan rápido. Porque si fuera así, todos nosotros, los que estamos y todos los que ministran acá y todos los que ustedes ven que predican aquí en la iglesia y en YouTube, ninguno de nosotros tendríamos oportunidad de servir al Señor. O por una mala racha, o por una mala temporada, o por un momento que sentíamos que Dios no tenía nada con nosotros. Pero tal vez la única ventaja o lo único que ocurrió fue que le creímos a Dios a pesar de un mal momento o de un momento de escasez duro. Y mantuvimos el orden, mantuvimos la dirección, y Dios comenzó a hacer cosas que luego dieron fruto, porque así son sus promesas. Y el tercer y último punto, o la última clave para los sueños de Garage, justamente tiene que ver con eso: mantener el curso de acción. Mantener nuestro curso de acción. Job 22:28 dice que determinarás una cosa, y esa cosa, como tiene que ser, firme, y a consecuencia de esa firmeza, sobre nuestros caminos resplandecerá luz. Por eso que la determinación es importante, porque yo me voy a determinar servir al Señor, prepararme en lo que considero mi vocación, y eso va a ser firme cuando las cosas me vayan bien y cuando las cosas tampoco no estén tan buenas. Pero yo me voy a mantener firme, porque la firmeza, el enfoque, trae tarde o temprano no solamente excelencia, sino también credibilidad, y Dios comienza a hacer cosas poderosas. Dentro de tantos desaciertos, creo que uno de los aciertos más claros que hemos tenido en la vida es no andar recorriendo ministerio y viendo qué podemos hacer. Desde el momento que no entendíamos mucho a lo que Dios nos llamó, nos enfocamos en un área que tenía que ver con jóvenes y adolescentes, y a partir de ahí nos movimos solamente en esa dirección, a no ser que Dios diga lo contrario. Y comenzamos a trabajar, y con el tiempo comenzamos a aprender un poco más,
a conocer más, a viajar, a conocer gentes, a conocer culturas, a conocer personas, a leer libros, a rodearnos de gente que entendía más que nosotros. Y todo eso comenzó a traer un bagaje de experiencia que nosotros ni habíamos vivido, pero que íbamos adquiriendo a causa del enfoque y de mantener el curso de acción. Y aun cuando las cosas estaban planas, llanas y pareciera que nada iba a funcionar, mantuvimos el norte y tuvimos lo que conocemos como persistencia. Es negarte a renunciar a lo que Dios te dijo. Ser obstinado y persistente en las promesas de Dios para tu vida. Es: no voy a renunciar. Porque aunque vos quieras renunciar, Dios no va a renunciar a vos. Aunque sientas que no das la talla, o que sos indigno, o que ya te equivocaste demasiado y quieras renunciar. Y como siempre decimos, voy a tirar la toalla. Pero si te percatas, en una lucha de boxeo, el que tiene la toalla no es el boxeador, es el coach, es el entrenador. Él decide cuándo va a tirar la toalla, no vos. Así que mantenerte ahí va a hacer que las cosas comiencen a cambiar, y de un round al otro va a llegar la victoria en el nombre de Jesús. Por supuesto, cuando hablamos de un caminar, cuando hablamos de una vida de largo plazo, cuando hablamos de un proyecto, y hoy Karen mencionaba que lo más importante para imaginar mi caminar con otra persona tiene que ver dos proyectos de vida en común que se van a juntar y tienen que ir en la misma dirección. Cuando hablamos de algo que va a durar toda la vida, obviamente hay batallas que no vamos a ganar. Hay batallas que probablemente la vamos a perder, pero que nunca olvidemos que Jesús ya ganó la batalla, la global, la grande. Nosotros podemos perder pequeños tramos, como toda batalla tienen sus operaciones, y le ponen un nombre hasta llegar a un cuartel o a una trinchera, y dicen: bueno, esta es la operación tal. Y tal vez en uno de esos avances uno puede tener una retirada o una caída, pero nunca abandonar el combate. Y una vez más salir a trabajar, porque el enemigo siempre va a estar ahí tratando de acusarte, pero Dios siempre va a estar acompañándote y respaldándote si mantienes el curso de acción obedeciendo a su palabra. Y lo último, y aquí vamos cerrando, y es que nada honra más a Dios que un gran sueño que se encuentra por encima de tu capacidad. Si es un sueño que hoy salís de acá, hablas con tu tío y tu hermano y podés hacer algo y ya solucionaste, entonces ¿para qué vas a orar? Ya está, habla con tu tío, con tu hermano y tenés solucionado. No te gastes orando. Pero cuando es un desafío, un proyecto de vida, que si Dios no aparece, la cosa no va a funcionar, ahí es donde Dios realmente tiene que aparecer. Y no te queda otra. Y es que el llamado es así: o Dios hace algo o se funde todo, se pudre todo, como decimos siempre. Si Dios no aparece en tu vida, si el Espíritu Santo no se manifiesta, no sirve de nada. Y eso tiene que ver con tu vida personal, con tu vida laboral, con tu vida emocional, con todo lo que te propongas. Siempre el sueño de Dios va a traer, como dije al principio, sentimientos encontrados. La alegría de soñar, pero el temor de la incertidumbre. Y ahí es donde nos encontramos. Cuando Dios desafió a Noé a que construya un arca, le dijo: construye un arca porque va a llover. Yo no sé cómo interpretó Noé llover, porque nunca había llovido. Porque le dijo: ¿ah, sí? ¿Sí? ¿Qué es llover? El tipo estaba obedeciendo, ni sabía que va a caer agua del cielo. ¿De arriba para abajo? Como dije, tal vez Dios tuvo que explicar. Pero obedeció. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Noé? Según la tradición rabínica, cuando Dios le dio un mandato tan grande, lleno de incertidumbre, que tenía que hacer un gran arca y juntar incontables maderas, lo primero que hizo fue plantar árboles. Porque sabía que un gran sueño requería un buen enfoque y comenzar en los pequeños detalles. Y fueron años y años de trabajo
Y no solamente tuvo que plantar árboles, tuvo que crear herramientas para cortar los árboles, para alisar la madera, para hacer todo el trabajo que tuvo que hacer. Y pasaron 120 años para que pueda ver el sueño de Dios realizado en su vida. ¿Sabes qué hicieron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan cuando recibieron el sueño más grande que lo que hacían hasta ese momento? Entregaron impecables, remendaron las redes, alistaron las barcas y dejaron ahí, porque aunque no podían dimensionar lo que iba a ocurrir en ese síganme y les voy a hacer pescadores de hombres, no podían dimensionar. Yo creo que algo de convicción de Dios hubo ahí, pero no podían dimensionar que iba a ocurrir. Jamás Pedro se iba a imaginar que más adelante iba a caminar y su sola sombra iba a sanar enfermos. No había forma. Y recuerden, Dios no es un Dios que llama y te da todas las explicaciones. Te llama y obedece si querés, y si no, bueno, habrá otro que obedezca. Pero ellos salieron y comenzaron a hacer el trabajo. ¿Cómo uno se podría imaginar que de una pequeña barca, de una barca insignificante, como tantas otras que había en el mar de Galilea, en una pequeña aldea, en un pueblito diminuto como Capernaum, en un pequeño país remoto como en ese entonces era Israel, desde ahí iba a salir el mensaje que iba a cambiar el curso de la historia? Era impensable, pero eso fue justamente lo que ocurrió en Capernaum. Y es lo que va a ocurrir esta noche. Esa silla que donde estás sentado hoy puede ser tu Capernaum. Puede ser el lugar donde Dios te esté diciendo: si crees, al que cree todo le es posible. Y Dios en una pequeña banca, desde ahí pueda generar un gran avivamiento. Desde una pequeña banca de una iglesia, Dios pueda tocar a un joven que va a cambiar toda su familia, y a través de su familia van a ser tocadas generaciones enteras. Y eso puede ocurrir en esta noche si realmente tenés esos sueños de garage, de pequeños comienzos, pero que tendrán grandes resultados. ¿Cuántos lo quieren? Dicen amén. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar, porque la